Una manera y una visión que nosotros tenemos también de la justicia. Acá están las definiciones, los elementos de la justicia restaurativa, es la definición que más se utiliza, y es: la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o las personas que se han visto involucradas y o que poseen un interés en un delito en particular, resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones en el futuro. Acá ya encontramos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero, que es un proceso. Entonces, se habla de procesos restaurativos, actos restaurativos, pero son procesos. Nuevamente, es no ver la foto, en penal estamos muy acostumbrados a ver la foto, en cambio ver el proceso. Y este proceso tiene un escenario y objetivos que son propios. Primero, los sujetos que intervienen en el proceso no son los mismos que el proceso penal. Pues en la justicia restaurativa interviene el infractor, que acá lo llamamos ofensor, se llama, la víctima y también la comunidad. La comunidad es tomada parte filosóficamente como también víctima del delito. Entonces, no solo se cree que digamos, la víctima es la única parte, sino también la comunidad. Y todos tienen que atravesar este proceso restaurativo. Y además, esto se resuelve de manera colectiva, no es una sola persona que lo resuelve, sino que es un proceso donde colectivamente se resuelve. Y lo que se resuelve y tiene que ver con el objetivo no es el delito, sino las consecuencias del delito, el impacto y las consecuencias que éste tuvo y si hay alguna manera de restaurarlo. Se sabe que no hay manera de reposición total de lo que ocurrió. No es que con eso obturamos que no ocurrió el delito. Ocurrió, se reconoce, pero lo que se trabaja son en las consecuencias del delito. En las consecuencias que el delito tiene en el ofensor, en la víctima y también en la comunidad. Acá les cuento una anécdota. Estoy haciendo un programa en Estados Unidos sobre este tipo de programas y una vez fue un programa restaurativo que era en Indianápolis y era un programa de diversion. Diversion es cuando sale del proceso algunas causas, pero no vuelven a entrar. Entonces, en este lugar era como una ONG donde había una sala de juicios, donde apareció una abogada con la toga, como un juez, un fiscal y un defensor que eran chicos de 19, 20 años, que habían hecho un curso para ser fiscal y defensor y defender, y estaba todo el jurado, eran adolescentes. Y las causas que se habían llevado el día que yo fui era robar un CD en el Walmart, haber infringido el toque de queda, porque hay ciudades de Estados Unidos donde los menores no pueden estar en la calle entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, o haber tomado alcohol. Fíjense por qué cosas. Y habían hecho, y se llevaban adelante juicios donde el chico hablaba, se le hacía preguntas, el jurado le hacía preguntas, y después los padres también intervenían, se les hacía preguntas a los padres, el juez intervenía, y después el jurado se retiraba y volvía y daba su dictamen. Y la sentencia del jurado de adolescentes era más dura de lo que nosotros hubiéramos hecho, seguramente. Porque, por ejemplo, era un pedido de disculpas a los padres al Walmart. Bueno, el chico pedía disculpas y el jurado decía, no estamos satisfechos con estas disculpas. Tenía que volver a formular las disculpas. Después se ha incluido un programa de 6 a 8 meses, pero la seriedad con que todo eso era llevado, también porque ahí está funcionando la ley. Nosotros quizás en nuestra sociedad hubiéramos dicho, es una pavada eso. No tiene sentido hacer tanto. Y sin embargo eso era también modelador socialmente. Entonces, es una manera donde todo colectivamente se interviene. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? Es la evolución del derecho penal orientado a sustituir el castigo por la restauración del daño causado. Es una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, cuya finalidad es la reparación del daño individual, social y en las relaciones causadas por el delito. Por eso la visión es más amplia, porque no veo nada más el daño puntual, sino que esto realmente simbólicamente fue un daño también mucho mayor. Nosotros no nos damos cuenta, cuando estamos en cargos en la justicia, de qué manera nosotros somos como cuando alguien tira una piedra en un estanque y empieza los círculos a resonar alrededor. Así es la actuación de la justicia. Porque ustedes piensan que están actuando con una sola persona, con un solo caso, pero eso tiene un alto impacto social. Hay una familia que está mirando cómo funciona la justicia, hay un barrio que lo está mirando, hay una comunidad que lo está mirando. Por eso
la tarea que ustedes realizan es de tan largo alcance, realmente es modelizadora de las relaciones sociales también. Requiere de un proceso en que agresor juvenil, la víctima y la comunidad participan activamente para resolver los problemas originados por el delito. Y se aplica en todas las etapas del proceso, ya sea como medida alternativa o medida adicional. Y ya vamos a ver más adelante que cuando hablamos todas las etapas es realmente en todas. Como para sacarlo del sistema penal, que es una diversion, durante la etapa del proceso o incluso en la sentencia, como medida alternativa. Acá están claramente los tres modelos, según el autor Walgrave, que es cómo son estas cuestiones en los tres derechos. Tomamos tres modelos, el derecho penal clásico, el derecho rehabilitador, que podríamos decir que era el derecho que nosotros pensábamos que era el derecho terapéutico, el derecho del tratamiento, y el derecho restaurador. Como punto de referencia en el derecho penal, el punto de referencia es el delito. ¿Ocurrió o no ocurrió el hecho? ¿Cómo lo califico? ¿Qué pena le doy? Ese es el punto de vista del derecho penal. El derecho rehabilitador habla del individuo delincuente, cuáles fueron las causas de la delincuencia, qué tratamiento le puedo dar. Esa es la visión del derecho rehabilitador. En cambio, el derecho restaurador lo que focaliza son los perjuicios causados, cuáles son las consecuencias del delito, de una manera amplia como dijimos. En los medios, el derecho penal lo que impone es un dolor, la pena es dolor. El derecho rehabilitador lo que impone es el tratamiento, que era toda la corriente rehabilitadora. En cambio, el derecho restaurador lo que impone es la obligación de restaurar, pero desde la responsabilidad. Entonces, dijimos en los medios el dolor, el tratamiento y la obligación de restaurar. En los objetivos, el equilibrio moral, en el derecho penal, en el derecho rehabilitador es la adaptación social y en el derecho restaurador es la obligación de restaurar. En la posición de las víctimas, el derecho penal, la víctima tiene posición secundaria, en realidad el proceso penal se apropia del daño de la víctima. El derecho rehabilitador también es secundaria, en cambio el derecho restaurador, la víctima es central. En los criterios de evaluación, el derecho penal busca una pena adecuada, el derecho rehabilitador busca un individuo adaptado y el derecho restaurador la satisfacción de las necesidades de todos los involucrados. En el contexto social, el derecho penal es el Estado opresor, el derecho rehabilitador el Estado providencia y el derecho restaurador el Estado responsable. Y en cuanto a la resolución, el derecho penal es vertical, es una decisión judicial, el derecho rehabilitador también es una decisión judicial más tratamiento, en cambio el derecho restaurador es un horizontal dialógico. Dialógico significa cuando varias lógicas pueden coincidir, converger en la misma situación, que es la lógica del equipo interdisciplinario, la lógica judicial y la lógica institucional. Entonces, requiere de nosotros generar un pensamiento que ya no es dialéctico, sino que sube una octava y es dialógico, que puede albergar en sí distintas lógicas. En los modelos de interacción entre la justicia restaurativa y tradicional hay distintas maneras. Un primer modo es un desvío del sistema de justicia penal y crear otros espacios para resolución de conflictos, escuelas, comunidades, etcétera, etcétera. En este caso es una diversion, sale del proceso y no vuelve a entrar. Un segundo modo es durante el proceso y con paralelismo, o sea, paralelo al proceso. Y un tercer modo es también para delitos graves y ya como medidas alternativas. Los programas y procesos restaurativos. Programa de justicia restaurativa significa cualquier programa que se utilice para procesos restaurativos y se oriente a resultados restaurativos. Cuando hablamos de programas restaurativos hay varios, la mediación es uno de los programas de justicia restaurativa, pero hay otros también que después los vamos a mencionar. Y también cada vez es más importante en la antropología tomar maneras también de resolución de conflictos que son territoriales o maneras propias culturales. Por ejemplo, yo he visto experiencias en Chile con comunidades mapuches, como ellos resuelven sus cuestiones penales en consejos de familia. Hay otras experiencias que vamos a ver como África, en Zimbabue u otros lugares, donde se recoge también algo de experiencia antropológica de resolución de conflictos. Yo sé que acá en el Gran Buenos Aires esto no es tan así, digamos, no
no es tan aplicable, pero si ustedes empiezan a bucear en el linaje de los chicos que les llegan, van a encontrar chicos que vienen también de pueblos originarios. Y ahí en esa familia hay algo también que pueden recuperar de la manera de resolver los conflictos o de imponer esa ley. El proceso restaurativo significa cualquier proceso en el cual la víctima, el ofensor y otros individuos participan activamente en la resolución de las cuestiones derivadas del acto infraccionario, generalmente con la ayuda de un facilitador. Este es el otro elemento. Y pueden incluir la mediación, la conciliación, la reunión familiar o comunitaria y círculos de sentencia. Ahora vamos a explicar cuáles son. ¿Cuáles son los valores de la justicia restaurativa? Hay una primacía de las víctimas, los ofensores y las comunidades como sujetos activos del proceso. Hay una responsabilidad colectiva, se reconoce lo colectivo. Y hay un respeto por las diferencias culturales. Hoy ya estamos empezando a ver, hace 20 años atrás se hablaba de los vínculos, de cómo establecíamos los vínculos en lo social. Hoy ya estamos hablando de la teoría de los campos. Cómo nosotros pertenecemos a distintos campos. Al campo familiar, al campo comunitario, al campo institucional. Y la cuestión que nos aporta la teoría de los campos es que el campo es más que todas las personas que lo componen. Hay emergencias del campo, valores, cualidades del campo que emergen de la interacción, que es más de lo que cada uno suma al campo. Y en esto es interesante, porque podemos empezar a ver cómo se mueven, qué ocurre con este tipo de conductas en los campos familiares y en los campos comunitarios. Y ahí es curioso lo que empezamos a ver si empezamos a analizar. Porque, por ejemplo, empezamos a ver que algunos traumas no son personales, sino son transfamiliares, son transgeneracionales. Entonces hay psicoanalistas como Anish Schulzenegger, que escribió Hay mis ancestros, que habla cómo los mismos traumas se presentan intergeneracionalmente. No sé si ustedes lo habrán visto, pero yo en mi práctica lo he visto. Hay traumas que son culturales, que vienen de las culturas de origen. Entonces, ya no estamos solamente viendo traumas individuales, sino que estamos viendo traumas colectivos. Entonces, nosotros pensamos que cuando lidiamos con un caso, estamos trabajando con un trauma individual, con una sola persona, que es la emergente de la problemática, pero en realidad lo que está ocurriendo ahí es que algo del campo familiar se está expresando en esa conducta, algo del campo cultural se expresa en esa conducta. Entonces, hay elementos que están apareciendo que no son solo individuales. Por eso es muy importante comprender los valores, comprender la cultura. Por ejemplo, hoy ya no hay una legalidad. Nosotros podemos, para hacerla fácil y creernos que hay una sola ley y una sola legalidad, pero ya no hay una sola legalidad, hay legalidades. Ustedes van a los barrios, van a los distintos, y hay distintas legalidades. No es lo mismo la legalidad de mi casa, que yo lavo la ropa y la cuelgo, que en un barrio donde los chicos tienen que cuidar la ropa para que no se la roben. Es otra legalidad. Entonces, el punto para nosotros es también no aplanar todo a una sola legalidad, que es la mía, sino empezar a comprender que hay distintas legalidades en juego y que si yo quiero interactuar con esas legalidades, primero tengo que saber al servicio de qué está esa legalidad. Es como honrar esa legalidad y interactuar con esa legalidad. Para eso necesito una mente dialógica, una mente que pueda contener distintas frecuencias de la ley, casi como una multidimensionalidad de la ley, y que yo pueda interactuar con ellas. Significa de parte nuestra una gran apertura, más está decirlo, mental, esto de entender que no hay una sola legalidad, que hay legalidades con las cuales yo puedo interactuar. Entonces, para esto es importante que yo entienda los valores que están insertos en la comunidad, en la familia, institucionales. Nosotros también, cuando trabajamos en una institución, somos portadores de valores institucionales. Tenemos valores personales, institucionales, familiares. Entonces, ¿cómo se pone en juego esto? Entonces, si yo me enfrento al otro desestimando todo lo que el otro trae, va a ser difícil que logre conectarme con el otro. Va a ser difícil que logre tener presencia con el otro. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para salir de mí y comprender la legalidad que el otro trae. Porque nuestro campo de intervención sigue siendo la ley. O sea, tener un pensamiento complejo no significa que mi campo de intervención es otra disciplina. No, mi campo de intervención sigue siendo la ley.
pero el punto está en que yo pueda entender esta complejidad que tiene la legalidad hoy, que ya no es una sola legalidad. Ustedes piensen que cuando en nuestro país, la Argentina, que se constituyó hace poco, hace 200 años, nosotros trajimos la ley de las reales cédulas, la ley española, pero acá antes había una ley de los pueblos originarios. Y esa ley de los pueblos originarios tenía una cosmovisión de la vida como sagrada, de la tierra como sagrada, que es muy compatible con la visión de los derechos humanos hoy. Es más afín esa visión que la nuestra del Código, no del Código Civil actual, no, pero digo de nuestra tradición jurídica continental. Entonces, acá ya había una ley. Y después cuando nos constituimos como nación, ahí vino toda la generación del 80, los inmigrantes que se integraron a través de la educación, que fue nuestra gran fortaleza como país. Pero hoy estamos en un momento diferente donde empiezan a aparecer, no solo acá en el mundo, legalidades. No estamos frente a una sola legalidad y nuestro desafío es entrar en contacto con esas legalidades y encontrar los valores ahí también. Entonces, nuestro trabajo es también fundamentalmente con valores. Entonces, respetamos las diferentes culturas. Yo recuerdo ahora, yo tenía el caso que ustedes recordarán del Frente Vital, porque se escribió un libro sobre eso, donde, en San Fernando, donde él era tomado como el Robin Hood del barrio, porque robaba y repartía, pero donde después en su tumba, teníamos en el cementerio de San Fernando, todos iban a hacer ritos, dejaban cigarrillos, fumaban, dejaban botella de cerveza, y se había empezado como el mito del Frente Vital. Eso no lo podemos leer nada más como irracionalidad, lo tenemos que ver con, nos está diciendo algo. Digamos, la gente, los chicos tienen espiritualidad, están buscando formas de encontrar salida a lo que ellos sienten y a sus valores. También a valores como solidaridad, el repartir, el ser iguales. Entonces, también tomar esto es una nueva mirada. Los procesos en justicia restaurativa es la preparación efectiva de todos para la participación de los procesos restaurativos. El proceso restaurativo no se da de la noche a la mañana, solo por querer hacer justicia restaurativa. El proceso restaurativo significa mucha preparación de todos los que participan del proceso. Es una justicia que respeta el involucramiento y hay un consenso en la toma de decisiones. La toma de decisión no es de una sola persona, es del colectivo convocado para restaurar lo que allí ocurrió. Y hay una prevención de la estigmatización de todos. Cuando hablo de todos, hablo de la víctima, del victimario y también de la comunidad, donde cada uno va tomando su responsabilidad. Los resultados, hay un reconocimiento de responsabilidad, hay una comprensión de las razones y de las consecuencias de la ofensa, hay una aceptación de los resultados como apropiados, y todo esto, el escenario adecuado para que esto quede en escena es el juicio oral. Yo les digo personalmente, es una lástima que haya tantos juicios abreviados, porque realmente el juicio oral es una instancia interesante para que esto se ponga en escena, donde se pueda escuchar la víctima, se pueda generar empatía. Por ejemplo, si tenemos que los adolescentes tienen el problema de que tienen serias dificultades en generar empatía por su estructura cerebral, el juicio oral es una buena oportunidad, o la audiencia, donde ellos puedan empezar a sentir la conexión con la víctima y sentir empatía. La aceptación de los resultados como apropiados, la reparación de los daños y la corrección de las acciones, la sensibilidad para el dolor y el sufrimiento, para previene la reincidencia, favorece la integración con soporte continuo y favorece la reconciliación y la reintegración. Sobre todo en los adolescentes, que tienen esta cuestión de la fragilidad en cuanto a la vulnerabilidad a la acción. Todavía en ellos es muy importante por el tema de la identidad, todo lo que son los mitos y los ritos propios. Siempre toda la humanidad ha tenido ritos de pasaje, de la adolescencia a la adultez. Ritos que significa un morir y un renacer en las distintas culturas. En la nuestra hemos perdido esos ritos. Y sin embargo, a veces el rito aparece en la droga, o en el delito, o en otras cuestiones. Pero si no podemos leer también esas acciones como necesidades de cultura y de pertenencia, no podemos darle una lectura adecuada. Es una sociedad que ofrece pocas posibilidades de hacer una elaboración de un rito de pasaje.
Y a veces en lo penal nos encontramos con situaciones que son verdaderos ritos de pasaje. Bueno, son conflictos interindividuales, colectivos, y cuál es la relación con la justicia. Y acá vemos como que en realidad es un sistema, tenemos que tener una visión sistémica de esto, cómo la justicia puede dar una resolución restaurativa, evitar la criminalización, se corresponsabilidad. ¿De quién? De la comunidad, en la solución de conflictos, en las relaciones continuas de convivencia, en las relaciones interinstitucionales con los derechos sociales, trabajo en red, en los consejos tutelares como soporte de la atención de otras necesidades y la adhesión a programas que involucran a la red, y las relaciones con la comunidad escolar. Entonces acá vemos que la justicia en realidad está en el nodo de una red más amplia donde participan escuela, relaciones, convivencia, relaciones institucionales, consejo tutelar y escuela. Esto también para repensar el tema de los recursos. Se cargan mucho las tintas en los recursos económicos, pero la misma convención habla de recursos económicos, institucionales o organizacionales y recursos humanos. Nosotros a veces tenemos muchos recursos humanos y bien preparados. Realmente es notable en relación a otros países. Tenemos recursos económicos, podrán mejor, pero aceptables en relación a estándares de otros países. Pero a veces somos bastante lábiles en recursos institucionales. ¿Qué significa esto? La posibilidad de articular adecuadamente flujos institucionales de interconexión, tanto a nivel horizontal como vertical. A nivel vertical significa coordinación de los equipos dentro de la misma institución. Por ejemplo, que esté coordinado un centro de referencia con un centro de ingreso, con un centro de máxima, con un centro que estén articulados todo el circuito. Y por otro lado también los equipos de los tribunales con los equipos de los centros, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros tenemos un caso penal, intervienen muchísimos equipos al mismo tiempo. Ustedes no se dan cuenta la complejidad que es este trabajo, si lo miran desde una visión sistémica. Porque una de las cuestiones que ocurre es que cada institución interviene desde objetivos propios, que no siempre son lo mismo, no van a pretender lo mismo del objetivo policial, que es seguridad, del objetivo justicia o del objetivo educación. Son dispositivos cuyos objetivos son diferentes y sin embargo superponen las acciones respecto al mismo niño. Entonces, parte del problema respecto del joven es que si todas estas actuaciones están fragmentadas, el chico las recibe como fragmentadas y su respuesta es fragmentada. La gran cuestión para nosotros es cómo unificamos una visión acerca del caso que sea compartida por las distintas instituciones y que incluso a lo largo del mismo caso, cada institución pueda liderar una parte diferente del proceso. Entonces, ¿cómo repartimos ese liderazgo? ¿Cómo articulamos las acciones? Pero el desafío es cómo sostenemos la misma visión. Este es el gran desafío. Si no, el chico termina sintiéndose que es el objeto de intervenciones y no el sujeto del proceso. Entonces, ser sujeto del proceso es más que decir ser sujeto del proceso penal con las garantías procesales. Ser sujeto del proceso implica que haya una visión que sostenga este proceso. Y ahí la ley tiene una característica, que sobre todo para el tema de jóvenes, es que es una ley con sentido. Si esa ley tiene un norte y va llevando un sentido de intervención, el chico vive ese sentido, lo vive como propio y lo actúa como propio. El tema es cuando se pierde el sentido de la intervención. Claro que es mucho más fácil mantenerse en lo procesal, es decir, yo sostengo el procedimiento penal, pero ustedes piensen que al lado del proceso penal hay un proceso del chico que evoluciona, que crece, que madura o que no madura, o que se defiende o que se resiste o que toma responsabilidad. No lo sabemos. Pero es un proceso personal que a veces no tiene el mismo tiempo que el tiempo procesal. Entonces, a veces es muy angosta los tiempos procesales para los que son los tiempos subjetivos. Pero ahí, si ustedes tienen la convención y todo lo que vamos a ver después, hay mucho material también para agarrarse de ahí, para decir, bueno, yo respeto el proceso subjetivo también. Pero trabajar en esto es trabajar con una mente compleja y sistémica. Es un sistema donde si los elementos del sistema no están sincronizados y están desacoplados, el que sufre el sistema es el chico y no las partes del sistema. Porque además hay un desacople a veces de los sistemas.
Así que es muy importante trabajar las fricciones entre sistemas. Ahora, la justicia es un buen lugar para generar la visión, ¿eh? De todo esto, la visión, si la justicia logra liderar la visión, es un gran paso. Estos son los círculos comunitarios en África, donde hay un foco en el empoderamiento en la comunidad y gran participación. Hay peacemaking, que son círculos de paz con la participación de los involucrados en la comunidad para identificar la raíz de los problemas. Hay una tribu, estos son en Nueva Zelanda, donde al chico cuando nace le ponen un nombre que tiene un sonido, una vibración. Entonces, si el chico comete un delito, se lo llama de vuelta a la comunidad y todos le vuelven a cantar su canción y su nombre para recordarle quién es, porque lo que ellos piensan que se ha extraviado él, que no recordó su esencia. Entonces, su forma de restaurar es cantarle su canción y cantarle su nombre para que él recuerde quién es y que vuelva. Y no lo ven desde un punto de vista penal, ¿eh? Lo restauran de esa manera. También hay peace building, que son acciones colectivas de círculos de paz, son los hacedores de la paz, son efectores para realizar paz. Hay acciones comunitarias y se cuantifican los datos también para que tengan impacto en las políticas públicas. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? ¿11? ¿11 menos 25? Wow. Bueno, marco normativo. Voy a pasar un poco rápido para ir más rápido, pero bueno, artículo 40 ya lo saben, las reglas de Beijing. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, nuestra ley provincial, el artículo 43, la resolución 176. Bueno, esto ya lo conocen, así que no voy a parar de esto. En el soft law tenemos la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder. No es solo para jóvenes, pero es aplicable. Se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria. La observación número 10 del Comité de los Derechos del Niño, las medidas que deban adoptarse basados en la comunidad, el servicio, la supervisión y orientación comunitarios a cargo de asistentes sociales o agentes de libertad vigilada, conferencia de familia y otras formas de justicia restitutiva, en particular el resarcimiento y la indemnización a las víctimas. Aspectos actitudinales. ¿Qué hay que hacer? Digamos, ¿cuál es la actitud o nuestra manera de enfocar esto? Hay que superar la visión individualista para alcanzar una concepción más compleja del humano. Esto que digo, necesitamos pensamiento de la complejidad, como diría Edgar Morin. Con los chicos necesitamos un pensamiento complejo para comprender, pero las acciones deben ser simples. Esta es la tensión que nosotros vivimos con los niños, tanto con los chicos más chicos, cuando me refiero a las causas civiles, cuanto a los adolescentes. El desafío con los chicos es que nosotros tengamos un pensamiento complejo, pero que la acción sea simple, porque a veces los chicos no resisten acciones complejas. Entonces, los chicos tienen que saber muy claro cuál es nuestro objetivo, a dónde vamos, cómo lo transmitimos y tener un feedback. Pero tiene que ser sencilla incluso nuestra manera de hablar. A veces nos olvidamos que ellos hablan de otra manera y no entienden lo que estamos diciendo. A veces yo misma no entiendo el discurso jurídico. A mí me pasaba a veces que veía sentencias de cámara, las leí y yo pensaba, ¿qué me quisieron decir? ¿Qué están diciendo? Y esas sentencias son para los chicos. Entonces, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo. Resulta más esforzado que copiar y pegar, llegar a una idea clara y sencilla para el otro. Yo sé que es un esfuerzo, pero bien vale la pena. Entonces, también nosotros tenemos que cambiar la forma de comunicar a los niños. Tenemos que tener alta tolerancia a la frustración. Es un trabajo que frustra mucho porque tenemos varios objetivos a la vez y no todos se cumplen. Tenemos que tener capacidad para detectar recursos y activar potencialidades. ¿Qué institución me sirve? ¿Qué operador de esta institución puede ser compatible con este chico? ¿Qué tengo, digamos, ser creativo en cuanto a esto? Hoy es impresionante. El sábado justamente coordiné un diálogo sobre innovación social. Es impresionante los programas que está habiendo de innovación social, que son muy disruptivos, desde chicos que en una villa del Gran Rosario
prueban programas de videojuegos para una empresa norteamericana. Es increíble las cosas que hay. Pero hay mucho para pensar en innovación social, en justicia restaurativa también. De hecho, el programa en las cárceles de llevar el arte de vivir a las cárceles fue un programa muy innovativo en las cárceles. Manejo de los tiempos, hay que saber manejar los tiempos. Esto de que el tiempo ya no es lineal, entonces hay que manejar los tiempos de la víctima. La víctima, cuando uno apenas la llama, no siempre al principio vuelve a sentir el trauma, no quiere exponerse, después lo piensa, después quizás acepta. Entonces, digamos, hay que respetar los tiempos de todos los involucrados, incluso del joven. No el joven va a tomar responsabilidad de primer plano, va a haber que hacer un proceso para que se vaya involucrando con su propia responsabilidad. Facilitar la comunicación entre todas las partes, tener habilidades pedagógicas, que un proceso sea también un proceso pedagógico y educativo, que haya pensamiento creativo y operar con la incertidumbre. Todo puede pasar en cualquier momento. ¿Cuáles son las pautas orientadoras? Hay que focalizar los daños y las necesidades de las personas, de cada uno en especial. No todas las necesidades son iguales ni las tenemos que dar por presabidas. Tenemos que utilizar procedimientos colaborativos e incluyentes. Son procesos lentos, pero cuanto más involucremos a la comunidad, más fortaleza y raíz va a tener el proceso. A veces, por concluir rápidamente, hacemos cosas livianas y superficiales y no involucramos a todos los que tenemos que involucrar. Ustedes recuerden, cuando trabajan con un joven, no están trabajando solo con el joven, están trabajando con el joven, con la familia, con la conflictiva de la familia, con el barrio, con la comunidad, con las instituciones. Entonces, cuanto más él esté enraizado en la solución en todos esos ámbitos, más fuerte y más sólida va a ser la intervención. Y respetar las obligaciones. No se olviden de esto, porque yo también he visto procesos restaurativos que llegan a finales felices, pero después no se cumple con la obligación. Si no se cumple con la obligación, no hay final feliz. Entonces, tan importante es tomar responsabilidad y llegar a un compromiso, como después controlar que se haya cumplido. Las fases de preparación de la mediación, entrevista con el ofensor, posibilidades de reconocimiento del daño y el deseo genuino de reparación. Ese es un tema. ¿Cuándo hay deseo genuino de reparación? ¿O cuándo es una posición nada más? Informar a la víctima del proceso y sus posibilidades, y solamente cuando la víctima presente su consentimiento informado podrá avanzarse en la organización de la entrevista. Bueno, ustedes ya lo saben porque muchos trabajan en mediación, pero es un punto central esto del consentimiento informado de la víctima. Preparar y programar el encuentro, que no sea al azar, hay que prepararlo. Redactar el acuerdo, asegurar el seguimiento y remitir el acuerdo a la fuente derivadora. Y ahora, estas son las últimas opiniones consultivas sobre el tema de mediación que hay a nivel de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Justicia. Esto es de la relatoría de la Comisión Interamericana. Dice: la Corte Interamericana ha señalado que como alternativa a la judicialización de los problemas que afectan a los niños, son plenamente admisibles los medios alternativos de solución de las controversias que permitan la adopción de decisiones equitativas, siempre sin menoscabo de los derechos de las personas. Por ello es preciso que se regule con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos en los casos en que se hallan en juego los intereses de los menores de edad. Porque lo que le preocupa mucho a la Comisión y a la Corte Interamericana es que se han aplicado programas mal llamados de justicia restaurativa, incluso en pueblos con pueblos originarios, donde las penas que se aplicaban eran más duras que las del proceso penal. Si una pena es de dilapidación o de castigo físico, eso supera el derecho penal. Entonces, ellos están con mucho cuidado en señalar a toda América Latina que está muy bien emprender el camino de justicia restaurativa, pero que tiene que tener todos los derechos y garantías y un estándar superior, por lo menos igual o superior al del derecho penal. Bueno, esta es la Comisión Interamericana, dice: algunas legislaciones de la región prevén la existencia de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el ofensor, así como la posibilidad de acceder a instancias de mediación y otros medios alternativos de solución de controversias para hacer frente a la infracción presuntamente cometida por el menor sin recurrir al proceso judicial previsto.
Estos medios alternativos incluyen procesos de justicia restitutiva. La Comisión lo llama restitutiva, pero es lo mismo. Y los principios básicos de Naciones Unidas para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal se refieren a justicia restitutiva como una respuesta evolutiva al delito que promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades. Y añaden que el proceso de justicia restitutiva es aquel en que la víctima, bueno, ya todo eso lo sabemos porque es la definición que siempre vemos. O sea que todos están tomando la misma definición. La Comisión observa además que el uso de medios alternativos de justicia puede facilitar la reconciliación entre la víctima y el infractor, así como ayudar a la reintegración del niño en la comunidad. Asimismo, estos mecanismos pueden resultar particularmente eficaces para atender los casos de niños infractores en comunidades indígenas. O sea que ya acá introduce esto. El tema de la reconciliación es todo un tema. El tema del perdón es todo un tema. Yo entiendo que el perdón solo es personal, solo una persona puede, nadie puede perdonar en nombre del otro. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Norma Morandini, que es senadora, y ella tiene 2 hermanos desaparecidos, y ella hizo todo un proceso de perdón, pero ella misma dice que fue un proceso muy doloroso, pero que es absolutamente personal. Es uno de los temas a tener en cuenta, nadie puede obligar al otro a perdonar. Por eso este proceso es muy democrático, digamos, todos intervienen, se garantizan que intervengan en situación de igualdad, de respeto y de dignidad, pero finalmente cada cual toma su propia decisión, ¿no? La Comisión también señala que estos procesos, de acuerdo entre el víctima y el acusado respecto a delitos, debieran limitarse, y acá empiezan a marcar los estándares, debieran limitarse a situaciones en las que hay pruebas suficientes para inculpar al niño acusado, primero, que haya pruebas suficientes, 2. Y solo deben ponerse en funcionamiento cuando exista el consentimiento libre e informado de la víctima, segundo requisito, y del niño infractor, tercer requisito, quien deberá ser asesorado por abogado defensor, 4 requisitos. Acá encontramos los estándares. El estándar es delitos en que haya prueba suficiente, solamente consentimiento libre e informado de la víctima, también del niño infractor, y el niño infractor tiene que estar asesorado por su abogado defensor. La participación del niño en estos procesos no debe utilizarse como prueba o antecedente en procesos posteriores, otro estándar, y la Comisión también estima necesario que estos procedimientos sean sometidos a supervisión judicial, un estándar aún mayor, es decir, que además tiene que tener supervisión judicial, de forma tal que el juez pueda aprobar, modificar o desestimar cualquier acuerdo alcanzado y cerciorarse de que se hayan garantizado los derechos del niño conforme al interés superior del niño y que se haya recabado la voluntad tanto del presunto autor de infracción como de la víctima con la información y el asesoramiento necesario. Entonces, ustedes ven que acá la Corte dice, muy bien, justicia restaurativa, es lo que nosotros recomendamos, tenemos evidencia de que esto funciona, pero cuidado con los estándares. Que haya prueba suficiente, consentimiento informado de la víctima y del niño, abogado defensor del niño y que además tenga control judicial. Y que además del control judicial el juez pueda modificarlo. Incluso pueda modificarlo si ve que están vulnerados los derechos tanto del niño como también de la víctima. Bueno, para finalizar, este es Ignacio Leibowitz, es un pensador, murió lamentablemente muy joven, era historiador, filósofo, pero él escribió libros muy interesantes y uno de los libros es Destitución de la Infancia. Y habla de cómo nosotros en la modernidad, sobre pretexto de darles cada vez más participación a los niños, hemos destituido de algún lugar la infancia. Le hemos quitado la posibilidad de seguir siendo niños y seguir experimentando con el cuidado de los adultos. La semana pasada salió en La Nación un artículo muy interesante, si lo pueden leer, de Mariano Narodowski, acerca de los chicos y la ley y la función de los padres. Se los recomiendo que lo lean, porque también toca este tema. Pero esta frase a mí me parece muy interesante de él y dice: para pensar la infancia es necesario desuponer la infancia y postular que hay chicos. Y esto significa,
partir de que los chicos no están excluidos en estos tiempos de conmoción social, no están anclados a estructuras, sino que están pensando tan frágiles, tan desesperados, tan ocurrentes como cualquiera de nosotros, que tenemos la misma fragilidad que ellos. En la era de la fluidez, como dice Bauman, la sociedad, la modernidad líquida, hay chicos frágiles con adultos frágiles, no chicos frágiles con instituciones de amparo. Y con estas fragilidades estamos trabajosamente tramando consistencias, tramando cohesiones. Destituida la infancia, las situaciones infantiles se arman entre dos que se piensan, se eligen, se cuidan y se sostienen mutuamente. Ya no se trata de fragilidad por un lado y solidez por el otro. Somos frágiles de ambos lados. Me gusta esto porque es mostrar que no solo los chicos son frágiles, los adultos también somos frágiles en estos contextos. Y no estamos con instituciones sólidas y de amparo, estamos con instituciones que se están todo el tiempo moviendo con estos contextos de alta turbulencia. De manera que lo que nos queda como opción es tener presencia para los chicos, tener presencia y construir con ellos este puente donde ambos nos reconocemos y ambos nos comunicamos y reconocemos lo único que hay en el otro y lo único que también hay en nosotros mismos. Visto desde este punto de vista, es un proceso transformador para el chico, pero también lo puede ser para nosotros. Muchas gracias.